Bueno, hoy es un día especial para hablar de educación y también para hablar de las complejidades que hay muchas veces en la educación, de las dificultades. Y vamos a charlar con Fer Ramal, que es importante tenerlo en el programa de hoy porque fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires entre el año 2018 y el 2019. Actualmente se presenta como candidato en la lista que encabeza Miriam Breckman y es militante desde hace muchos años del Partido Obrero. Hola Fer, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, Maxi, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por esta comunicación y la primera reflexión que me gustaría de tu parte es qué pensás o qué te gustaría esbozar respecto a los 200 años de la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque, a ver, yo creo que la UBA, para todos aquellos que hemos podido pasar por ahí, creo que es algo que de alguna manera te cambia la vida, es decir, la docencia, las cosas que uno aprende, también la gente que uno conoce, es decir, y nada, y es una universidad aparte que tiene docentes excelentes, que aparte, es decir, es una comunidad educativa muy interesante, con una tradición política muy importante, lo cual, bueno, siempre uno cuando habla de la UBA, nada, recuerda también por un lado esos aspectos positivos, pero no puede dejar de sentir de alguna manera un cierto gusto agridulce, porque también, por ejemplo, es una universidad donde prácticamente la mayoría de la planta docente no cobra por hacer su salario. En algunas facultades, que muchas veces se muestran como el ejemplo de a lo que tiene que ir a la universidad, directamente son el 80%, como en económicas, es decir, en económicas directamente 8 de cada 10 docentes que dan clases directamente no perciben una remuneración. Después, bueno, la situación obviamente edilicia, que uno a veces está bueno porque siempre el humor nace en las situaciones malas, pero uno hace memes y demás, realmente de una universidad que en términos edilicios en general también está muy mal, donde también, por ejemplo, se hacen recortes de materias de grado para pasar a posgrado. Entonces, la UBA creo que sintetiza esa contradicción de, por un lado, una universidad que aparte es pública, que es laica, que es gratuita, que es algo excepcional. De hecho, algo muy normal en la UBA es que uno sea amigo de colombianos, chilenos, es decir, compañeros de Latinoamérica que vienen acá porque justamente en su país, bueno, brasileros, porque en su país tienen que pagar, que fue algo que obviamente se consiguió con la lucha de estudiantes y docentes. Y por el otro lado, esta amargura de que, bueno, también está esa otra UBA, que nada, hace referencia a los problemas que yo te marcaba. Sí, sí. Me gustaría preguntarte, porque obviamente sos candidato y hay una fuerza que está de alguna manera metiéndose en esta campaña electoral como parece que no pasaba en otros tiempos, que son los liberales. Y muchas veces los liberales tienen, yo he entrevistado en sendas oportunidades, pensamientos bastante críticos al sistema educativo público e inclusive hablando de que la propia universidad te izquierdiza, ¿no? Como que te lleva para la izquierda, que vivimos en una situación en la que todo te trata de llevar hacia la izquierda, hacia un sistema socialista. ¿Qué pensás de ese pensamiento o de esas afirmaciones? Bueno, no, es interesante, ¿no? Todo el fenómeno de los liberales, y creo que, bueno, de alguna manera es un poco todo aquel que le guste la política y demás, es algo que se está analizando mucho. Ahora, bueno, hace algunos meses salió el libro de Pablo Stefanoni, ¿no? De La rebeldía se volvió de derecha, que creo que es un gran libro también para analizar el fenómeno. Y yo entiendo que finalmente, a ver, obviamente de parte de los libertarios hay un planteo crítico hacia la educación, pero que finalmente, es decir, es contrario al planteo que yo hacía, porque de alguna manera lo que yo reivindico como positivo, que es por ejemplo el hecho de que sea pública, que sea gratuita, ellos lo ven como algo negativo. De hecho, si bien no es el candidato más llamativo en la capital de los liberales, López Murphy fue conocido y se fue, de hecho, del gobierno porque quiso arancelar la educación pública y no pudo, gracias justamente a lo que yo decía de estudiantes y docentes que defendieron el carácter de la universidad. Y lo de los libertarios, finalmente, creo que responde a varios fenómenos políticos. Uno es cierto que evidentemente también
hay una caída de un cierto paradigma, o hay al menos un cuestionamiento que tiene que ver, ¿no?, en particular con los gobiernos, para mí mal llamados nacionales y populares, que tuvieron una fuerte predicación en cuanto a lo que es el Estado, y el Estado te cuida, y me parece que eso también generó una reacción, porque finalmente, al menos cuando uno ve los números de pobreza y demás, ve que el Estado no te cuidó. Entonces creo que hay ahí una reacción, que finalmente es una reacción a una situación de miseria, de una catástrofe, que aparte es un fenómeno mundial, es decir, uno lo ve en España, está Vox, uno ve Brasil, está Bolsonaro, está Grecia, una agrupación que se llama Amanecer Dorado, que es algo que pasa siempre en la historia, que frente a una catástrofe surgen estas corrientes que finalmente solamente plantean una profundización de esos problemas. Es decir, con los liberales vamos de Guatemala a Guatepeor, porque los trabajadores tienen un salario pésimo y ellos proponen sacar prácticamente todos los derechos laborales y que a partir de eso vendrán las inversiones mágicas que nos salvarán. En educación, yo dije, tenemos problemas presupuestarios, ellos proponen directamente arancelar la educación y la salud, lo cual va a hacer que la gente finalmente no pueda acceder. Es una reacción, perdón la palabra, pero lo quiero marcar así porque es así, es una reacción fascista, que lo que busca es que los trabajadores que están empobrecidos por culpa finalmente del régimen, lo digo así, del capitalismo, tengan odio hacia otros trabajadores. Entonces, ¿cuál es el discurso? No, el problema del trabajador que perdió ahora 20% entre Macri y Alberto de su salario, es culpa del planero, entre comillas, que finalmente recibe un subsidio del Estado. Que finalmente, ¿cuál es? Los libertarios son una expresión de un sector del sistema que lo que quieren es que los trabajadores puteen a otros trabajadores que finalmente de alguna manera caben en su propia tumba para terminar sin derechos laborales, sin derechos de acceso a la educación y a la salud. Fer, lo tengo a mi compañero Augusto Niesgay que te quiere preguntar vía Skype. ¿Le puedes preguntar, Augusto? Fer, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, buen día. Te quiero consultar por algo que me gustó mucho, me pareció muy bueno el spot que hicieron de Ocupas y que está dando que hablar, ¿no? Generó revuelo y voy quizás a la idea principal y central del spot, ¿no? Yo fui guionista de ese spot. Yo fui guionista de ese spot. Por eso te lo quiero preguntar, ¿no? Quiero ir a esa idea central. ¿Por qué crees que seguimos, o sea, que se puede hacer ese spot basado en Ocupas, una serie que tiene 21 años, y que se relatan prácticamente los mismos problemas de la sociedad de hace 20 años atrás y que seguimos hablando de los mismos temas? Y sí, es que creo que, yo soy un fanático de Ocupas, entonces, obviamente cuando se relanzó y se popularizó, vimos que había ahí una oportunidad y lo que veíamos era justamente el juego que hace el guión, que es que, mal que mal, y creo que por eso también pegó tanto Ocupas, incluso si uno lo ve, pegó mucho no solo en Argentina, sino que pegó a nivel internacional, lo cual da cuenta que muchos de los problemas de la juventud argentina de ese momento no son solo parecidos a la juventud de ahora, sino que también a la juventud de otras partes del mundo. Y creo que finalmente también lo interesante de Ocupas, ¿no?, es que en esa estética medio trash, ¿no?, en esa estética que nos muestra una ciudad que finalmente atravesaba por todas las contradicciones y los problemas, ¿no?, de la etapa previa al 2001, hoy en día de alguna manera están muy planteadas. Es decir, por ejemplo, todo el tema del alquiler, inclusive más que antes, no sé, por ejemplo, Ricardo tiene 24 años, no labura, no estudia y se fue a la abuela, a lo de la abuela. Ahora yo, por ejemplo, cuando tenía 25 años, laburaba y estudiaba y sin embargo no me podía ir de la casa de mis viejos porque finalmente el salario está totalmente devaluado. De hecho la serie empieza con un desalojo y vaya si hoy en día el problema de la vivienda y los desalojos no está presente como lo presentamos nosotros en Guernica. Entonces creo que el spot pegó y creo que Ocupas también pega porque finalmente todos los problemas que tenía la juventud en ese momento no se resolvieron en todos estos años y por eso también creo que, y ahí también, perdón si me extiendo y si mezclo todo con todo,
pero creo que ahí nosotros también desde la izquierda, hablando de los libertarios, tenemos que intentar también tener un mensaje un poco más positivo, o al menos un mensaje que muestre cuál es el mundo, cuál es el gobierno que quiere la izquierda, porque evidentemente hay una búsqueda de saber que al menos haciendo las cosas como las venimos haciendo, no vamos a tener un futuro mejor. Y creo que la izquierda tiene que poder presentar un optimismo, una imaginación de cuál es el mundo que queremos. Hablando de eso, un dato me parece para remarcar digamos, de la campaña histórica de la izquierda y de las ideas históricas de la izquierda, tiene que ver con la producción de manera sustentable, ¿no? La producción, la utilización de los recursos. Y hoy estamos viendo, digamos, un mundo muy convulsionado, con problemas de clima por todos lados, agudización de los problemas de las inundaciones, de los extremos como la sequía también, lo que está pasando en toda la cuenca del Plata. Y ustedes hace muchos años que vienen planteando esto de la reconversión hacia un sistema sustentable con el planeta. Y no todos los partidos políticos lo planteaban, o algunos lo tomaban así de forma como, bueno, tomo un pedacito, pero no como una política a largo plazo, ¿no? No, es que finalmente también el problema del ambiente que está siendo muy discutido, ¿no? Y que es importante porque finalmente sin mundo no hay entorno, no hay humanidad. Me parece que también nosotros no solamente que lo hacemos, sino que también analizamos por qué, porque finalmente no es que uno podría decir, hay algo muy común de decir, bueno, la humanidad está destruyendo el mundo, o uy, qué malos que somos los humanos que destruimos el mundo. Ahora, realmente la destrucción de ese mundo no se hace en beneficio de las mayorías. Ojo, uno podría decir que está mal igual, ¿no? Finalmente hay que pensar igual en el mundo, pero sí hay que marcar que la destrucción del mundo que tenemos tiene que ver con un paradigma que ya no va más, que es que la tasa de ganancia, ¿no? de los capitalistas rija completamente el sistema político y económico en el que vivimos, y eso no es sustentable, porque si, por ejemplo, lo que ponemos en cuestión a la hora de discutir qué producción minera tenemos va a ser las ganancias de la Barrick Gold en vez de las personas que están, digamos, en esa zona, y bueno, naturalmente vamos a destruir el ambiente, porque finalmente ese es el paradigma que hoy está. Entonces también el problema ambiental, que creo que es uno de los grandes desafíos de mi generación y de las generaciones también más chicas, porque finalmente nos están dejando un mundo que se prende fuego, va a poder cambiar de la mano de otro paradigma que empieza a regir y a estructurar a nivel mundial. Por eso creo que también es loco, ¿no?, lo del cambio climático, porque parece una cosa muy... Nosotros siempre nos dicen que somos catastrofistas a la izquierda, como que vemos que, bueno, de la mano del capitalismo viene la catástrofe. Y esto del ambiente pareciera darnos la razón, pero aparte de una manera muy extrema, porque las catástrofes ambientales que estamos viviendo nos llevan a pensar que no podemos, que quizás en un futuro directamente no haya mundo. Entonces, bueno, creo que es interesante, y bueno, sirve también, y lo mismo esto de los libertarios, para reflexionar si no está la posibilidad de hacer algo diferente, si de por ahí romper esos posibilismos, ¿no?, que en función de lo que supuestamente se puede hacer, solamente nos dejan en mantenernos en la miseria actual. Y bueno, creo que ese es también, como yo te decía antes, el desafío que tenemos que tener como izquierda en estas elecciones y en general frente, ¿no?, al desafío político que hay a nivel mundial frente a toda esta situación de catástrofe general, digo, climática, social, etcétera. ¿Cómo ves la reacción de la sociedad frente a estos dos partidos que en las últimas elecciones tienden a polarizarse? Por un lado, Juntos por el Cambio, ¿no? Vamos Juntos, que viene, digamos, del gobierno de Mauricio Macri, o deriva del gobierno de Mauricio Macri, con tanta conflictividad en la calle, y por el otro lado el gobierno de Alberto Fernández, o del Frente de Todos, o del peronismo, como le querramos llamar, que ha gobernado durante tantos años, y bueno, que también con soluciones inconclusas para todos estos temas que estamos hablando. ¿Cómo se ven parados ustedes frente a esta realidad de estas elecciones? No, yo creo que nos vemos parados bien. Por ejemplo, hay algo que reflexionaba yo ayer, que creo que muestra algo de la elección, que
por ejemplo, ¿cuáles fueron, si me preguntás a mí, de las dos cosas que más se charlaron en esta elección, fue creo que el acto de Milei, es decir, a todos nos sorprendió, que haya tenido esa repercusión, y el spot que nosotros sacamos de Ocupa fueron, creo, bueno, y por ahí lo de Randazzo, también un poco como consumo irónico, creo que fue algo que también resaltó. Y se habla poco, me parece, o se pudo resaltar poco, de la intervención política de los dos bloques que normalmente polarizan. Y yo creo que eso tiene que ver, por un lado, con un hartazgo y con un descontento, pero creo que tiene que ver con otra cosa más importante, que es que ya no tienen nada para ofrecer. O sea, el macrismo, ¿qué puede decir? Yo tengo acá un Excel, pero si no veo mal, durante el macrismo directamente se perdió aproximadamente un 23% de lo que es el poder adquisitivo. La gente no es boluda, se acuerda de que perdió eso. Y ahora, durante Alberto, es más o menos del 6%, 5,5%. Es decir, la gente se acuerda de eso, y también los bloques políticos que hoy gobiernan ya no tienen, es decir, no tienen capacidad de creatividad y no tienen una capacidad de tener una iniciativa porque no tienen nada para ofrecer. Por ejemplo, los spots del Frente de Todos y la campaña de 2019 del Frente de Todos, hablando en términos objetivos, fue una buena campaña. Es decir, hubo un mensaje que entró y que, bueno, creo que hicieron una campaña interesante. Hoy en día la campaña que hacen no tiene nada para aportar, porque ellos hablan de la vida que queremos, cuando finalmente la vida que tenemos hoy bajo su gobierno es, perdón que lo diga así, pero es una mierda. Entonces creo que nosotros en ese hartazgo y en esa cuestión también de la impotencia que tienen los dos bloques políticos para poder ofrecer algo a los trabajadores, yo creo que haciendo una buena campaña, con creatividad, como hicimos con el spot de Ocupa, seguramente tengamos que tener más iniciativas así, y también obviamente desplegando nuestra capacidad militante, creo que vamos a lograr, obviamente no te digo hacer una gran elección, porque siempre hay que ser humilde, pero sí creo que vamos a poder hacer una muy buena elección y poder consagrar, nuestros objetivos principales, que son, por un lado, hacer que entre Miriam Bregman y Vanina Biasi en el Congreso. Ya si damos un batacazo y entro yo, tampoco estaría mal, pero digamos nuestros objetivos principales va por ahí, y ingresar 2 diputados nacionales en provincia de Buenos Aires, y además ver que es algo que suele pasar mucho en el Frente de Izquierda y muchas veces no se resalta, que es el carácter federal del Frente. Es un Frente que ha logrado sacar el 30% en Salta Capital, es un Frente que ha logrado sacar 15% en Mendoza, que ha logrado sacar 20% en Jujuy. Entonces siempre también con una campaña con iniciativa política, creativa, y desplegando nuestra capacidad militante, creo que también podemos dar quizás algún batacazo en el interior, que sirva sobre todo en la idea de esto, poder tener trabajadores, juventud, que se enfrenten con una rebeldía que no sea la rebeldía de los Milei, sino una rebeldía de izquierda a la situación actual. Bien. Fer, te agradezco mucho por este contacto con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y seguramente volveremos a charlar ya bien entrada la campaña electoral. Bueno, genial, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Dale. Charlamos con Fer Ramal, que es precandidato por la ciudad de Buenos Aires en la lista que acompaña a Miriam Bregman. Es militante del Partido Obrero y fue presidente de la FUBA entre el año 2018 y 2019.